va a hablar de una etapa grande de la amistad esta entre David Amelech y Jehonatán, el hijo de Shaul, que dicen Hazal que este es el amor, un amor sin condición. Quiere decir que ya el Naví aquí en Shmuel dice cómo Jehonatán desde el principio, cuando conoció a David, se enamoró de él. Quiere decir, le vio la grandeza y entendió que este es el hombre grande de nuestra generación. Y cuando vio para dónde va la cosa, entendió que tiene que ser el rey de Israel. Y el amor entre Jehonatán y David, por eso queda como símbolo del amor que es incondicional. Para dar una introducción corta, como sabemos, Shmuel, después de recibir la orden de Hashem que Shaul tiene que ser coronado, Shmuel corona a Shaul. Shaul peca en el incidente de la mitzvah de eliminar a Amalek. Él no elimina, como el Naví le dijo que tiene que hacer, no lo hizo. Y Kadosh Baruj Hu lo desplaza del reinado. Y en ese momento Shaul se entera que ya él no va a seguir siendo el rey, sino que va a ser otro. Kadosh Baruj Hu ya sabe que va a ser David Amelech. Mientras tanto, Shaul sigue reinando y en algún momento tiene un tipo de depresión muy aguda y por eso traen a un músico a su palacio. Ese músico es David Amelech, el hijo de Ishai. O sea, David, el futuro Melech, el futuro rey, que sabe tocar el arpa o el violín y alegra a Shaul. Y ahí está. De esa manera llega David Amelech a la vida de Shaul, a la vida del palacio, y ahí está él, en esa situación. En esos días, los Pelishtim, los filisteos, están molestando mucho a Israel, están amenazando, hasta el punto que los Pelishtim vienen a la guerra contra Israel, se reúnen todos sus ejércitos en un monte amenazando a Israel. Israel con Shaul a la cabeza también se forma en el monte del frente hasta que los Pelishtim exhiben a su arma mortal, que es un super gigante que está super armado, que ahí los psukim explican qué tipo de armadura tenía encima, algo invencible y un hombre con dimensiones totalmente fuera de lo común, grandísimo y fuertísimo y ágil, etcétera, que se llama Goliat. Lo mandan al frente para que Israel vea cuál es el arma que tienen los Pelishtim contra Israel. Shaul entiende que no hay nada que hacer contra ese supergigante y ofrece premio para el hombre de Israel que se decida y que se atreva a enfrentar contra Goliat. David escucha la oferta y dice yo. Y David no era un hombre que impresionaba por su tamaño, por su fuerza. Y Shaul le dijo, de ninguna manera, tú no tienes con qué. Dijo, no, yo sí tengo con qué. David entendió que Hashem está con él. Y he tenido éxito en cosas difíciles. Por ejemplo, maté un oso con mis manos, maté un león con mis manos. Yo voy a poder con ese gigante. Hasta que se convence Shaul que, bueno, le da una oportunidad. Y como ya sabemos, David derriba a Goliat con una piedra, con una onda, lo derriba. Todo con milagros. Hazal hablan de los milagros que hubo ahí, porque Derech Hateva era imposible que David pueda derribarlo. Lo derriba, lo mata, le corta la cabeza y se la lleva a Shaul. Quiere decir, todo es con milagros. El Kadosh Baruj Hu está preparando a David para que sea amado por todo Israel y para que se haga el rey querido, el rey grande de la historia de Israel. El pueblo todo está contento y amando a David. Shaul se da cuenta de eso y empieza un tipo de odio mortal que tiene Shaul contra David hasta el punto que lo quiere matar. David se da cuenta de eso y Jehonatán también sospecha de eso, pero conversando con su papá le dice no lo quiero matar. Jehonatán cree en su papá
David, mientras Jonatán no está, sufre un ataque de parte de Shaul y le dice a Jonatán, tu papá me quiere matar, hay que ver qué hacer. Y Jonatán dice, yo no creo que te quiere matar, vamos a hacer una prueba. Y ahí empieza la historia de nuestro pedazo de Shmuel que vamos a ver la tarde de esta semana, en donde se lleva a cabo la prueba esta. David Amelech va a faltar 2 días de Rosh Chodesh, va a faltar en la comida importante que hace el rey cada Rosh Chodesh, que tienen que estar ahí todos los cercanos al rey, entre ellos David, que se sentaba al lado del rey. Ellos planean, y Jonatán y David planean que él no va a estar, David Amelech no va a estar, y a ver cómo reacciona su papá. Vamos a ver cómo dice. Vayomerlo Yehonatán, y le dijo Yehonatán a David, Mahar Chodesh, mañana es Rosh Chodesh. Y por eso, entre paréntesis, por eso es que Hazal instituyeron que los Shabbatot que caen Erev Rosh Chodesh se lea esta Haftarah porque dice Mahar Chodesh. Entonces le dice Yehonatán a David, Mahar Chodesh, mañana es Rosh Chodesh, Venivkadeta ki yipaked moshavecha, y vas a ser recordado. Quiere decir, Shaul, mi papá, va a contarte a ti, quiere decir, se va a recordar de ti. Ki yipaked moshavecha, y se va a dar cuenta que tu lugar está vacío, como estamos planeando. Y tú, Veshilashta tered meod, uvata el hamakom asher nistarta sham beyom hamaaseh. Y explica el Malbim, y Jonatán le está diciendo así a David, divide el lugar donde vas a estar, que es donde estamos hablando ahora, pero este campo donde estamos hablando ahora, divídelo en 3, para que estés escondido cada vez más de ser descubierto. Quiere decir, cada día te vas a esconder un poco más, empezando por 1, 2, el día tercero, escóndete todavía más. Veyashavta etzel ha'even ha'azel. Y en el día tercero, siéntate ahí, al lado de la piedra, que es la piedra que usan los viajeros para guiarse en el camino. Que obvio, estamos hablando de escondido, pero ahí cerca de esa piedra. Vani sheloshet hachitzim tzida ore, y yo voy a enviar, voy a disparar las 3 chitzim, pero hacia el lado. Tzida ore, yo voy a disparar hacia el lado, tzida al lado, quiere decir, para no ponerte en peligro a ti y para no hacer que el nar que va a ir conmigo, el joven que va a ir conmigo, te vaya a descubrir. Quiere decir, lo voy a disparar, pero no exactamente a tu dirección. Aquí dice el Malbim, aquí está insinuado que Jonatán le está diciendo a David, Sheloshet hachitzim, chitzim, Hazal lo usan, nuestras escrituras usan chetz para referirse a Lashon Hara. Y Sheloshet también, Hazal dicen que Lashon Hara mata a 3. Entonces Sheloshet hachitzim le está diciendo Jonatán a David, yo voy a revisar qué efecto tuvo el Lashon Hara que le dijeron a mi papá, porque seguro que le dijeron algún Lashon Hara, y eso es lo que hay que ver, si acaso le influyó hasta el punto que te quiere matar o no. Y entonces yo voy a mandar esas 3 flechas, le shalach li le matará. Yo voy a enviarlas, voy a dispararlas como matará, como finalidad, para darte el mensaje que tengo para ti. Vehine shlach et anar, lech metzo et hachitzim. Y aquí que yo, antes de mandar las flechas, voy a mandar al nar, voy a mandar al joven que va a llegar conmigo, le voy a decir, ve y encuentra las flechas. Im amor omar la nar, hine hachitzim mimecha vahaina, kachenu ovoa, ki shalom lecha vein davar chai Hashem. Una vez de que haya yo disparado las flechas, yo le digo al chico, al joven, he aquí que aquí están las flechas, entre tú y yo están las flechas, entre tú y aquí están las flechas. Tómalas y ven, porque todo está en paz contigo. Ven davar, y no hay de qué preocuparse. Chai Hashem, un juramento. Quiere decir, una vez que hagamos la prueba, a ver cómo reacciona mi papá, si yo veo que todo está bien y él no tiene ningún plan de matarte, el odio no es así, sino que todo va a estar bien. Entonces yo voy a decirle eso al chico, le voy a decir, mira, las flechas están
entre tú y aquí. Si yo digo Hena, si digo aquí, es una clave para que tú sepas que puedes venir y no hay peligro, no hay problema. Dice el Malbim, no solo eso, sino que lo estoy llamando a él Naar. Naar es decir joven, pero de una manera suave. Naar, un joven. Entonces, eso sería un simán, una señal que te estoy mandando de que todo está perfecto y no hay de qué asustarse. De imko omar la elem. Y si le digo lo siguiente al elem, aquí cambió de nar a elem. Elem, explica el Malbim que se trata de un lashon también que se refiere a joven, pero es alguien fuerte, alguien ágil, alguien que puede ser peligroso. Entonces si le digo al elem, he aquí que las flechas están desde ti y más allá. Como quien dice que donde tú estás, joven, las flechas están más allá. No están entre tú y aquí, sino están entre tú y más allá. Lech kishilachacha Hashem. Que sepas, David, que te debes ir. Escápate porque Hashem te está salvando. Quiere decir, Hashem te está salvando de las garras de mi papá, el Melech, el rey que te quiere matar. Entonces, de esa manera, tú vas a saber qué hacer. Si escaparte o si venir donde mí. והדבר אשר דיברתי אני ואתה, הנה השם ביני ובינך עד עולם. Y lo que nosotros pactamos, tú y yo, he aquí que Hashem está entre nosotros. Ad olam, quiere decir, cierto que es triste, te vas a tener que ir y es una separación de una amistad así de grande entre nosotros dos, pero aquí que Hashem beini ubeineja, Hashem está entre tú y yo, eso hace que la distancia se haga chica, porque si Hashem está entre los dos, la distancia no es importante. Y ad olam, el tiempo que no nos vamos a ver, también es corto, porque es eterno, Akadosh Baruj Hu es eterno, y la conexión es conexión grande cuando yo estoy conectado con Hashem y tú estás conectado con Hashem. Así explica el Malbim que le está diciendo Yehonatán a David a manera de consuelo. Vayisater David basade, y así fue entonces. David se escondió en el campo. Vayehi hachodesh, y fue el día Rosh Chodesh, quiere decir llegó el día de mañana como habló Yehonatán. Vayeshev hamelech el halechem leechol, y se sentó el Melech frente a la comida, frente al pan, que se refiere a la comida para comer. Vayeshev hamelech el moshavo kefam befam el moshav hakir, y se sentó el rey en su lugar, como normalmente, que es en el lugar de la cabecera, allá al lado de la pared, quiere decir, dándole la espalda a la pared. Vaya con Yehonatán, una vez que Yehonatán ve que el rey llega y se sienta donde se sienta, se levanta Yehonatán. Que hay una regla, explican aquí los mefarshim, que el hijo no se sienta al lado del rey. Tiene que haber alguien entre el hijo y el rey. Normalmente es David el que ocupa ese puesto. Ahora que ve que Yehonatán nota que su papá se está sentando y no está David ahí para hacer la división, la separación entre él y su papá, se levanta para que su papá se dé cuenta qué está pasando. Normalmente mi hijo se queda sentado. Veo que no está aquí el que se sienta aquí al lado mío. ¿Quién es? David. ¿Y qué pasa? Que Avner, Vayeshev Avner, mitzat Shaul, Avner entiende que no está David, me siento yo ahí. ¿Para qué? Para hacer el papel ese de separación entre el hijo y el rey. Vayipaked mekom David, y queda vacío entonces, queda sin ocuparse el lugar de David. Parecía que Avner se está sentando ahí, pero parece que no. Y Yehonatán se va a un puesto más allá y queda Shaul, un puesto al lado que es David, que no está, que debía ocupar David y no está. Y Avner y después Yehonatán. Velo diber Shaul meuma bayom hahu, y Shaul no habló nada en ese día. Ki amar mikrehu bilti tahor hu ki lo tahor. Shaul creyó que esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Tuvo un mikre en la noche y está impuro y por eso no llegó a la comida. Por eso no se sorprendió Shaul de manera especial. Y fue entonces el día siguiente, que es el día número 2 del mes,
Vayipaked mekom David, y otra vez está vacío el lugar de David. Vayomer Shaul el Yehunatán beno. Entonces ahora sí, Shaul le dice a Yehunatán su hijo, Madua lo va ben Ishai gam temol gam hayom el halechem. ¿Por qué no llegó David ayer y también hoy a la comida? Vayan Yehunatán el Shaul, y Yehunatán le contestó a Shaul lo siguiente: Nishol nishal David meimadi ad Beit Lachem. Me preguntó David, me preguntó a mí, que soy el hijo del rey, sobre un viaje a Beit Lechem. Beit Lechem es el lugar donde está la familia de David, los hermanos de David, todos están allá en Beit Lechem. Y Yehunatán está inventando esta historia, que David me preguntó sobre un viaje a Beit Lechem. Vayomer, me dijo lo siguiente David: Shalechenina ki zevach mishpacha lanu ba'ir. Me dijo así, mándame, quiere decir, permíteme viajar, porque aquí que tenemos una fiesta, una comida familiar, como ocurre cada año que tenemos así. Y mi hermano mayor, Abitar, me ordenó que vaya a esa comida familiar. Y entonces te pido permiso, si encontré gracia en tus ojos, me escapo, como quien dice, por favor, y voy allá a ver a mis hermanos. Entonces Jonatán le está diciendo esa historia a Shaul, como quien dice que, y por lo tanto le di permiso, porque ¿por qué no? Tienen una reunión familiar una vez al año. Lo mandé. Al-Ken lo va el Shulchan HaMelech. Es por eso que no viene, que no llegó David a la mesa del rey. Por eso no llegó. Dice enseguida, Vayichar af Shaul bi Jonatán, y se encendió la ira de Shaul contra Yehunatán. Vayomer lo ben Naavat Mardut. Le dijo, tú con esto que me estás contando, no eres sino un ben Naavat Mardut, es un tipo de rebelión tonta y loca. Meshugá, dice el Malbim, quiere decir, Naavá viene de Ivut. Ivut quiere decir como torcidez. Algo así no lo hace sino una persona torcida, le está diciendo Shaul a su hijo. Normalmente un Eved, un siervo, puede ser que se rebele contra su rey porque se quiere liberar, o se rebele contra su rey porque quiere gobernar, quiere ser el rey, lo quiere matar, etc. Pero tú estás haciendo que un extraño se rebele contra tu papá. ¿Para qué haces eso? ¿Acaso ya no sé que tú prefieres a Ben Ishai, quiere decir al hijo de Ishai, a David, levoshteja u levoshet ervat imeja, como va a explicar ahorita Shaul enseguida? Eso no es sino para tu vergüenza y para la vergüenza de la revelación de tu mamá. Quiere decir, yo soy el rey, yo voy a seguir siendo el rey, a mí no me tumba nadie, dice Shaul, creyendo que, o sea, Shaul ya estaba no muy cuerdo, ya vemos. Incluso que ya Shmuel le dijo que se acabó, su reino ya no va a seguir. Kadosh Baruj Hu ya escogió a alguien diferente. Shaul en estos momentos ya no logra entender eso. Le está diciendo, yo voy a seguir siendo el rey. Tú no estás sino ganándote tu vergüenza, tu propia vergüenza y la vergüenza de tu mamá. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el reinado. Le dice así, Hijolah yamim asher ben Ishai chai al ha'adama lo tikon ata u malchuteja. Porque todos los días, quiere decir todo el tiempo que viva Ben Ishai sobre la tierra, tú y tu reinado no van a establecerse, no van a durar. Quiere decir, incluso si reinas, porque obvio, ¿quién va a reinar? Mi hijo. Pero mientras David esté, tu reinado va a ser un reinado golpeado y no va a ser un reinado fuerte. Veatá, y ahora le dice Shaul a Yehonatán su hijo, Shelach, manda, quiere decir manda enviados, Vekach oto elai kiven mavet hu, y tómalo a él hacia mí, quiere decir tráemelo acá, porque aquí que este es un ben mavet, quiere decir que es un hombre que tiene que morir.
Vayan Yehonatán et Shaul aviv, y le dice de vuelta Yehonatán a Shaul su papá, Vayomer Eilav, y le dice lo siguiente, Lama yumat, ¿por qué va a morir? Measa, ¿qué hizo? ¿Cuál es el pecado de David como para que reciba muerte? Vayatel Shaul et Hanit alav lehakoto, y tomó entonces Shaul la lanza para golpear. Quiere decir, estaba incluso con ganas de matar a su hijo Yehonatán. Vayida Yehonatán kijalahi meim aviv lehamit et David. Y entonces entendió Yehonatán que ya era algo decidido de parte de su papá darle muerte a David. O sea, ahora sí quedó confirmado. Incluso Yehonatán entendió que esta es la situación. Vayakom Yehonatán meim hashulchan bachori af velo achal beyom hachodesh hasheni lechem ki neetzav el David ki hichlimo aviv. Dice, y se levantó Yehonatán de la mesa con una furia grande y no comió ese día, el día segundo del mes, no comió lechem. ¿Por qué? Porque Neetzav se puso nervioso, se molestó sobre lo que ocurre con David, que su papá Ijlimó, su papá avergonzó a David. Aquí dice el Malbim, aquí vemos la conexión que tiene Yehonatán con David, que no es porque su papá agarró la lanza para matarlo y le habló feo, etc. No es por algo que le está haciendo a él, que le hizo a él, sino por, mira lo que está pasando con David, me molesta. O sea que él pone a David como primera preocupación. Y si no quiero comer es porque mira lo que le pasó a David. Mira lo que le pasa a David. Están hablando así de David, que es un Ben Mavet, que es un hombre que merece la muerte. Veyehiva Boker. Entonces esperó Yehonatán hasta la mañana para ir y darle a David el mensaje, las señales. Veyehiva Boker, vayetze Yehonatán hasade lemoed David. Y fue la mañana y salió Yehonatán al campo lemoed David, en el tiempo que cuadró con David o en el lugar que cuadró con David. Venar Katón Imo, e iba junto con Yehonatán un Nar Katón, un joven chico. Veyomer le Naro Rutz metzona et achitzim asher anochi more, y le dijo a su joven, le dijo, corre y encuentra las flechas que yo disparo. Hanar ratz behuyara hachetzi leha aviro. Entonces así fue, el Nar escucha lo que dice su amo y sale corriendo y lanza Yehonatán la flecha para pasárselo. ¿Por qué? Porque el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es, la flecha está de aquí para allá. Quiere decir, la flecha está de ti, vehalá. Vehalá quiere decir, no son buenas noticias, escápate, más allá, vete. Dice, vayavo hanar ad mekom hachetzi asher yara Yehonatán. Y llegó entonces, aquí dice hetzi, pero es hetz, la cabana es flecha, no mitad, sino flecha. Y llegó el Nar hasta el lugar de la flecha que disparó Yehonatán. Vayikra Yehonatán acharei hanar. Y entonces Yehonatán llamó, levantó su voz hacia el joven, detrás del joven, quiere decir hacia él. Vayomer alo hachetzi mimecha vahal'a. Y le dijo, ¿acaso la flecha no está entre ti y más allá? Quiere decir, está más lejos. Y ya David está escuchando. No dijo Jena. Jena quiere decir entre tú y aquí. No, está entre tú y más allá. Vayikra Yehonatán acharei hanar. Y Yehonatán agrega y dice atrás del Nar, quiere decir hacia el Nar, le dice Mehirah Husha al Ta'amod, apúrate, apresúrate, al Ta'amod, no te quedes parado. Que todo esto es el mensaje para David. Vayelaket Nar Yehonatán et achitzim vayavo el Adonav. Y entonces el Nar piensa que están hablando con él. Él recoge las flechas, porque ese es el juego. Me dijeron que recoja flechas, voy corriendo, recojo las flechas y vuelvo donde mi Adón, donde mi amo. Dejanarlo y Adame Uma. Y el Nar entonces
no supo nada. Quiere decir, esto quedó totalmente en secreto. Aj Yehunatán ve David yadu et hadavar. Los únicos que saben son Yehunatán y David. Vayiten Yehunatán et Keilah el Hanar asher lo. Y le entregó entonces Yehunatán sus Keilim, quiere decir el arco y lo que tenía con él, se lo entregó al Naar. Vayomer lo lech havehair. Y le dijo, le ordenó, ve y trae esto, lleva esto a la ciudad. Hanar va, y así fue. El Naar entonces se va. Ve David kam me'etzel hanegem, vayipol leapav arza, vayishtachu shalosh peamim. Y entonces una vez que ya se va el chico, David se levanta desde el sur, quiere decir, estaba en dirección sur, se levanta y hace ishtachavaya, prosternación 3 veces, que es lo que se hace normalmente al frente del rey. David le da ese honor a Yehunatán, que es el hijo del rey, por lo menos hasta estos momentos. Y besó el uno al otro. David higdil. Y lloró cada uno junto con su compañero, quiere decir David y Yehunatán, hasta que David empezó a levantar la voz. Así explica aquí el Malbim. Una vez que escucha Yehunatán que David está llorando ya con llanto fuerte, entonces entiende que hay peligro. Vayomer Yehunatán le David lech le shalom, le dice ve le shalom. Asher nishbanu sheneinu anachnu beshem Hashem leimor Hashem yihye beini ubeinecha uben zar'i uben zar'acha ad olam. Le recuerda Yehunatán, nosotros tenemos un pacto y con esta situación que Hashem nos está mandando nos vamos a separar, pero Hashem está entre nosotros, como hablamos ahorita. Hashem está entre tú y yo, y eso hace que las distancias no sean importantes, número uno. Y también va a estar Hashem entre mi descendencia y tu descendencia eternamente, y eso va a hacer que haya unión constante.